Tú del peinadito raro. ¿Sabes qué hacemos aquí? ¿Por qué no le dices a mi amigo Vincent? Estás escuchando Programadores Anónimos. Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos. En esta cuarta temporada hemos hablado bastante sobre inteligencia artificial. Recuerden que este es un podcast de divulgación científica y tecnológica, y con tantas noticias relevantes alrededor de la IA, no es de extrañarse que la inteligencia artificial sea un tema frecuente en nuestro programa. En esta ocasión vamos a tener una conversación alrededor del ajedrez. Sí, el ajedrez y cómo la inteligencia artificial llegó para cambiarlo todo. Para identificarnos, vamos a utilizar personajes de la película Pulp Fiction. Denle la bienvenida a Marcellus Wallace. Hola, Vincent, ¿cómo estás? Sí. Y pues, ¿quién les habla? Vincent Vega. Entonces, para comenzar esta conversación alrededor de cómo se transformó el ajedrez con la inteligencia artificial, ¿podrías explicarnos un poco cuál era la manera tradicional en la que uno preparaba competencias relacionadas con ajedrez a nivel competitivo? ¿Cómo empezabas a estudiar y te entrenabas para esas competencias? Sí, efectivamente, yo hace muchos años juego y al principio era básicamente con libros y con cuadernos. De hecho, pues luego se empezó a introducir un poco los computadores, pero más que todo para hacer las veces de lo que se hacía en los cuadernos, en las notas. Yo, por ejemplo, recuerdo un torneo infantil, prejuvenil, donde yo tenía una maleta para la ropa y otra maleta solamente para los libros. Entonces, como te puedes imaginar, era un momento pues muy romántico del ajedrez, pues, y el cambio pues ha sido muy drástico a como se hace ahora. Claro, entonces básicamente lo que hacías es estudiabas las jugadas que existían alrededor de, no sé, de partidas famosas o qué sé yo, cuál era el mejor movimiento acorde a las circunstancias, en qué consiste, digamos, estudiar ajedrez. Sí, en realidad pues en ajedrez hay mucho lo que se puede estudiar, porque hay digamos, el ajedrez está en 3 fases, hay muchas cosas que se estudian en la apertura, que es la primera fase del ajedrez, de una partida, el medio juego, el final, y aparte de esto pues también hay entrenamientos específicos en cálculo, entrenamientos específicos en estrategia y entrenamiento específico cuando vas a jugar con un rival o una serie de rivales, de estudiar las partidas del rival, entender su psicología, qué le gusta, qué no le gusta, qué planes hace usualmente, en qué posiciones se siente cómodo, en qué posiciones se siente incómodo, qué huecos tiene, ¿cierto? Qué debilidades, qué fortalezas y todo eso pues tenerlo en cuenta en el próximo encuentro con esa persona. Esa parte no ha cambiado, pero la parte tecnológica de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, antes con cuadernos y con libros y con lápiz y papel, y ahora pues de una forma más sofisticada sí ha cambiado. Y ahora se me ocurre una pregunta. Entonces, el ajedrez sí se estudia basado en como la estrategia que tiene las personas y pues en las diferentes fases que tiene. Eso quiere decir como que de cierta manera el ajedrez es un juego finito que tiene una cantidad de movimientos determinado, o es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer. Pues el ajedrez tiene unas casillas finitas que son 64 casillas. Tiene unas piezas finitas que son 32 piezas, 16 blancas y 16 negras. Matemáticamente es finito, pero en la práctica, te voy a poner un ejemplo, pues hay un número muy famoso que se llama el número de Shannon, y Shannon, estamos hablando del mismo héroe de la informática, que es el padre de las ciencias de la información, el que inventó los bits. Shannon escribió en los 50s, de hecho, pues un paper sobre cómo hacer un algoritmo para jugar ajedrez, y ahí él estimó el número de posiciones, que es para responderte esa pregunta, el número de posiciones que podrían darse, el número de partidas, que son 2 problemas diferentes, el número de posiciones y otro número de partidas. Y él hizo una estimación muy por encima, que realmente le quedó muy por debajo del valor. La estimación que él hizo, que se conoce como el número de Shannon, da 10 a la 120.
partidas. Y eso es más que el número de átomos en el universo conocido. Así que, aunque matemáticamente el ajedrez es finito, en la práctica para nosotros es como si fuera infinito. Claro, y en un cerebro humano la cantidad de cosas que uno pudiera procesar al tiempo como para tener en la cabeza todas las diferentes jugadas que pueden pasar y todos los diferentes escenarios, pues es imposible en una sola cabeza. Entonces supongo que pues por eso tienen que estudiar estrategias y formas para poder encontrar cuál sería la mejor jugada acorde al patrón que estén viendo y que logren identificar del rival. Sí, exactamente. Y de hecho, pues no solo para un humano, sino incluso para las máquinas, porque por ejemplo, hay otros juegos como las damas de 8x8 que ya son resueltos por una máquina de manera perfecta. En este momento una máquina con una base de datos suficientemente grande que de hecho se demoraron unas décadas haciendo esa base de datos, te cuento, de las damas, del juego de damas, ya lo resolvieron. Entonces ya un algoritmo con esa base de datos juega perfecto cualquier posición, ya sabe exactamente cuál es la jugada correcta para ganar o para empatar. Y ya se resolvió, ya se sabe que si juega correctamente va a ser un empate el juego de damas. Con el ajedrez no, con el ajedrez fíjate que llevan muchas décadas tratando de hacer esa base de datos, pero eso aumenta de una manera exponencial muy brutal y son 32 piezas y se han resuelto se demoraron muchísimos años para llegar a resolver todas las posiciones con 7 piezas y todavía vamos ahí. Ahorita están tratando de llegar a la 8 piezas, pero es muy difícil y son 32. Entonces imagínate la cantidad, o sea, no es solucionable por base de datos todavía, pues, y en muchas décadas por lo menos. Claro, entonces, y por eso ahora que está tan de moda, digamos, hacer estimaciones y predicciones por medio de ecuaciones que le permiten a uno predecir cuál sería la mejor cosa de algo utilizando la inteligencia artificial, que finalmente lo que tenemos es pues jugadas que se pueden traducir en caminos, ¿verdad? Y esos caminos alimentar de cierta manera una ecuación que me permite predecir cuál sería la hipotética mejor jugada. Y supongo que, bueno, un computador puede hacer eso muchísimo más rápido que lo podría hacer la cabeza de un humano, hablando del mejor jugador del mundo. Porque este podcast se me ocurrió en específico cuando vi unas noticias que están saliendo al respecto de cómo se transformó el juego del ajedrez debido a la inteligencia artificial, en específico porque si yo puedo replicar en vivo en un juego que se está transmitiendo las jugadas de la otra persona, puedo tener asistencia a un computador que puede ver muchísimo más al respecto y decirle a la persona cuál sería la mejor jugada y que él juegue. Sí, efectivamente hay un escándalo en este momento. Este mes ha estado muy fuerte. Un escándalo pues con este muchacho Hans Niemann de 19 años, pues que digamos que el campeón mundial lo está poniendo bajo sospecha con su silencio, con toda una cantidad de eventos que ocurrieron. Y sí, es una lástima pues que en el ajedrez ha pasado eso, aunque no solo pues en el ajedrez, en el póker, en otro tipo de instancias, en todas partes donde puede haber trampa hay gente que no tiene escrúpulos y que puede tratar de hacerlo. Y básicamente la trampa en el ajedrez que se puede hacer con estos dispositivos electrónicos es porque ya los algoritmos que hay ahorita, que se pueden poner incluso en un celular, en una laptop común y corriente, pues no tiene que ser una máquina especial, ya tiene un nivel bastante fuerte, esos algoritmos, porque se han mejorado muchísimo, no solamente pues en el software, sino también en el hardware, que ha seguido pues duplicándose en su capacidad, y eso hace que jueguen a un nivel pues realmente de maestros. Cualquier persona, si replicara las jugadas que le dice de su celular, ¿cierto? Estaría jugando casi a un nivel de maestro, y ese precisamente es el lío. Por eso se prohíben en los torneos que uno entre con dispositivos electrónicos. En los torneos internacionales nos pasan detectores de metales, no debemos tener el celular allí. Incluso hay una norma: si a uno le suena un celular, uno puede perder la partida de inmediato, porque realmente sí ha ocurrido pues bastantes casos, y eso precisamente ahorita es la controversia que hay, porque muchos sospechan de que este pelado hizo trampa para ganarle al campeón mundial, que la diferencia de rating entre ambos es considerable, pero todavía no hay digamos que bastantes evidencias circunstanciales, pero no hay ninguna evidencia contundente. Entonces digamos que esa sí es la controversia grande que hay en este momento.
Claro. Y ahora que mencionas eso, nos dijiste que tú has crecido jugando ajedrez. ¿Cómo percibes este uso de nuevas tecnologías y la introducción de inteligencias artificiales para el día a día cuando tú te preparas en los torneos? ¿O cómo crees que realmente se transformó el ajedrez debido a la evolución de la tecnología? Sí, la verdad es que pues el ajedrez ha estado muy relacionado con la tecnología y de hecho con la inteligencia artificial desde que empezó. Como te contaba al principio, Shannon, que es uno de los papás de la informática, ni más ni menos, escribió este algoritmo sobre cómo hacer, perdón, este paper sobre cómo hacer un algoritmo que juegue al ajedrez. Y de hecho, este genio, Turing, escribió el algoritmo. O sea, no hizo el paper de cómo escribir el algoritmo, sino que escribió un algoritmo que jugaba ajedrez cuando no había máquinas. Entonces el ajedrez siempre se utilizó como una referencia. Él de hecho probó su algoritmo haciendo él mismo de CPU cuando no había una máquina que pudiera correr ese algoritmo que él hizo, este Turing. Y después de hecho, pues uno de los un campeón mundial ruso, Mikhail Botvinnik, cuando se retiró, se dedicó solo a hacer algoritmos para jugar ajedrez. Y había dos enfoques en los algoritmos. Había un enfoque que era el enfoque de fuerza bruta, donde se trataba de hacer un árbol de variantes. Si tú tienes, en la primera jugada, tienes 20 opciones, que en la primera jugada tú tienes 20 opciones, y luego a cada una de esas 20 opciones ver las otras 20 del oponente, ¿cierto? Ya tienes 400. Después a la siguiente, ya eso va subiendo casi a 200,000 posibilidades y eso aumenta de una manera exponencial brutal. Entonces, pero lo que hacía el enfoque el de fuerza bruta es ir analizando cada una de las variables del árbol e ir evaluando, porque no puede llegar hasta el final por la cantidad de posibilidades tan grandes. Y hay un enfoque que no era así, que era más como tratar de enseñarle conceptos al computador. Y resulta que el enfoque que tuvo éxito inicialmente y hasta incluso llegando hasta Deep Blue, que fue el que le ganó a Kasparov en 1997, no fue el enfoque de enseñarle concepto al computador, sino el enfoque de fuerza bruta, curiosamente. Que el enfoque de fuerza bruta era básicamente no tenía tantos conceptos de inteligencia artificial hasta ese momento, ¿no? Porque era básicamente utilizar toda la fuerza, por eso se llama fuerza bruta, porque utilizar la fuerza bruta de la máquina para calcular millones de jugadas por segundo, 200 millones y más de jugadas por segundo, ir evaluando. Obviamente la función evaluadora es clave ahí, y ahí donde trabajan muchos, tanto desarrolladores como maestros de ajedrez, para pulirla. Y con ese enfoque llegaron muy lejos. Sin embargo, a veces, y todavía, los maestros logran encontrar huecos y todavía le ganan a los mejores algoritmos. Todavía un maestro de ajedrez humano le puede ganar, y cuando le gana partidas muy bellas. Pero las máquinas ya cometen menos errores que el humano. Es lo que dice Kasparov, o sea, las máquinas no tienen que ser perfectas, solo tienen que cometer menos errores para lo que el humano, para ser mejores, ¿cierto? Y eso es lo que pasa. Pero respondiéndote a la pregunta, si hay un enfoque nuevo, muy revolucionario, muy importante, que impacta tanto al ajedrez como a otro tipo de áreas en inteligencia artificial, y que tiene que ver es una nueva generación de algoritmos que ya no es de fuerza bruta, ni enseñarle los conceptos humanos que se intentó pues por allá en los 70s y los 60s, sino que es un concepto nuevo de hacer que el computador aprenda por sí mismo. Y básicamente lo más prometedor fue lo que hicieron esta empresa AlphaGo, que inicialmente AlphaGo se dedicaron a investigar el juego del Go, y profundizaron bastante hasta que lograron pulirlo, aprendiendo él mismo, jugando contra ella misma, y jugaron un match contra el campeón mundial de Go. Eso fue en 2017 y le ganaron. Hay un documental muy interesante en Netflix sobre AlphaGo. Ya cuentan toda la historia. Le ganaron 5-1, todavía alcanzaban a perder una. O sea, todavía no es que dominen totalmente. Perdieron una, de hecho la que gana el humano es muy bonita, ¿cierto? Y eso, después de que hicieron esto, crearon AlphaZero, que es ese mismo enfoque para ponerlo en el ajedrez. Lo bonito del AlphaZero, ¿qué le hicieron? O sea, fíjate que el algoritmo no le dijeron cómo jugar ajedrez, no le dijeron cómo mejorar o qué estrategias, nada. Lo único que le dijeron al algoritmo es: vea, estas son las reglas para jugar ajedrez, las reglas básicas. Así se mueven los peones, así se mueve el caballo, así se mueve el alfil, etc. Y él solo se entrenó a sí mismo durante 4 horas
jugando consigo mismo. Y él jugando contra sí mismo durante 4 horas empezó a crear, a descubrir ideas, estrategias, planes, a crear su propia base de datos, sus propias aperturas, sus propias combinaciones, y quedó entrenado de tal manera que ya tenía un nivel fuertísimo, nivel élite humano, y de hecho lo probaron con el mejor algoritmo que se conoce hasta la fecha, que de hecho es un algoritmo open source que vos encontrás en GitHub, que se llama Stockfish. En ese momento era el mejor, y hicieron la verdad, esto sí fue un evento privado donde no permitieron que fuera nadie. Fue esta gente de AlphaGo, que esto lo compró Google, seguramente estás enterado, y ellos, siendo dueños de eso, hicieron este evento privado donde hicieron un match de 100 partidas entre AlphaZero contra Stockfish, y AlphaZero ganó, no perdió ni una sola partida. AlphaZero ganó, si recuerdo bien, 28 partidas y el resto fueron empates, que es una victoria aplastante, ¿cierto? Y lo más interesante en este aporte es lo que te digo, esto sí es verdadera inteligencia artificial, en el sentido pues de que es un concepto diferente, pues de esto por lo menos no es fuerza bruta, sí está usando aquí redes neuronales, ¿cierto? Y se está usando el algoritmo de aprendizaje, y tuvo un impacto muy fuerte en el ajedrez. De hecho, yo compré un libro que solamente analiza unas ideas revolucionarias de estas 100 partidas, que son unas ideas nuevas que no se consideran tan peligrosas por los humanos, ¿cierto? Que no se consideraban tan potentes, y que AlphaZero descubrió y concluyó que eran buenas, y de hecho hay muchas partidas que ya influenciaron. Tú puedes ver partidas del campeón mundial. Mira que esto es reciente, estamos hablando del último lustro, En el último lustro tú puedes ver partidas del campeón mundial donde juega ideas inspiradas en esas ideas que jugó AlphaZero. Lo que es desafortunado de esta historia para nosotros los ajedrecistas es que hay una narrativa de que el hombre ya perdió con la máquina de 1997, que Kasparov perdió con Deep Blue, pero la realidad es que ese algoritmo no era tan fuerte como los que hay ahora. La realidad es que todavía la máquina no domina totalmente al hombre, porque todavía pierde, pero por eso no es rentable para Google, para AlphaZero. No es rentable en este momento hacer un match con el campeón mundial, porque sería como decir, vamos a llegar de segundos a algo que ya IBM hizo, ¿cierto? No, a ellos no les interesa, no les ha interesado como profundizar en esto, sino que se meten a otras áreas. Yo te hago una pregunta ahí, porque capturaste mi atención con esto, que hablas de que se transformó todo y que estamos en un momento inevitable y que están jugando dos máquinas entre sí para ver qué es la mejor. Uno de los miedos que se tiene con la inteligencia artificial es que nos reemplace un computador en muchas de las actividades que nosotros tenemos. Tú, como jugador aficionado a esto, ¿sientes que ya el humano está siendo relegado por las máquinas? Y no sé, ves que de pronto en un futuro, en vez de ver el maestro élite, el mejor del mundo contra una máquina, hace más sentido ver partidas entre algoritmos que están soportadas por equipos de ingeniería y ese estilo? Es decir, de cierta manera la inteligencia artificial llegó para quitar a los humanos de ese juego porque no son tan buenos como ellas para jugar. Fíjate que ya está, de hecho pues ya hace décadas, desde los 90, ¿cierto? Se hace, a la par que se hace el campeonato mundial de los humanos, ¿cierto? Se hace el campeonato mundial de algoritmos, y hay una norma. Generalmente va el programador con su máquina, y el programador va haciendo las jugadas que la máquina le va diciendo, y eso es cada año, y generalmente había esa tradición de que eventualmente se hacían unos matches entre el campeón mundial con el módulo o el algoritmo pues de ajedrez que ganara, que han sido matches muy interesantes, y esos matches se hicieron mucho después de que Kasparov perdió con Deep Blue, y todavía, y generalmente ahí pues el ser humano, como sabe que la máquina no se cansa, tratan de que sean matches muy cortos, es decir, que sean solamente 4 partidas, que ahí siempre se volvió como el estándar entre humano y el computador. ¿Por qué ponen 4 partidas y por qué no quieren alargarlo más? Porque el humano se cansa y ya va bajando el rendimiento, la máquina pues no le pasa eso, entonces así tiene más oportunidad el humano, porque realmente son muy fuertes, y es cierto que están cometiendo menos errores, y de hecho nosotros la utilizamos, los algoritmos todo el tiempo para preparar.
para prepararnos. Si yo sé que voy a jugar una posición, si yo juego una partida contigo mañana y yo sé que es muy probable que tú y yo juguemos 2 posiciones o 3 posiciones en particular, yo puedo analizarla no solamente con mi cabeza, sino que pongo al computador a que la analice, y si encuentro pues hay unas jugadas muy buenas, podría yo mirar bien, entender la idea, memorizarla y luego jugártelas a ti si se presenta la oportunidad, que es lo que a veces ocurre y muchas veces nosotros utilizamos eso. Entonces ahora para responderte la pregunta acerca del pesimismo, del optimismo, acerca de qué tan peligroso es la inteligencia artificial hacia futuro, pues sí, o sea, sí hay un peligro. Hay gente muy pesimista en cuanto a que, aunque obviamente nos pueden acabar totalmente, ¿cierto? Nos pueden reemplazar. En el ajedrez no ha pasado, que eso es una cosa interesante, porque el ajedrez puede ser un pequeño experimento, ¿cierto? Una pequeña simulación de lo que puede pasar. En el ajedrez seguimos interesados en el ajedrez en personas, y hay una combinación nueva que también ahí está la parte del optimismo. La combinación nueva es la suma de humano más máquina, porque hay decisiones, nosotros hemos visto en el mundo del ajedrez que un humano operando una máquina es mucho más fuerte que un humano solo o que una máquina sola. ¿Por qué? Porque hay posiciones estratégicas, generalmente en la estrategia es mucho más fuerte el humano, y en la táctica, que es el cálculo bruto, es más fuerte la máquina. Aunque ahorita con Alpha 0 hay cosas que quisiéramos profundizar si nos dieran la oportunidad, porque como te digo, eso está muy nuevo, porque Alpha 0 parece que se está metiendo en terrenos de estrategia que generalmente ha sido el terreno de los humanos, donde los humanos brillamos comparado con las máquinas. Entonces, como te digo, esa combinación entre hombre y máquina es muy fuerte, y es, digamos, la parte optimista, ¿cierto? Si logramos que finalmente las máquinas cooperen con nosotros, sería el mundo optimista. Pero si las máquinas no cooperan con nosotros y deciden destruirnos, ya sería la distopía que hemos visto en tantas películas. Claro, y está bien interesante lo que dices, y estoy de acuerdo. Este es un buen experimento para ver cómo el humano se puede ayudar de las máquinas, y si bien es un deporte en específico, cómo está llevando el deporte a otro nivel, e incluso está involucrando a otras profesiones, personas que tal vez no son maestros ajedrecistas, pero que tienen conocimientos de programación y de ciencia de datos, inteligencia artificial, y se están involucrando alrededor de un bonito deporte como lo es el ajedrez. Sí, exactamente. Y hay una categoría de que se llama Advanced Chess. El Advanced Chess es donde permiten que el maestro juegue con la máquina, y ambos juegan con cada uno con su máquina, y juegan otro tipo de partidas de una calidad tremenda. De acuerdo, bien, súper interesante este podcast. Entonces, ya para cerrar, y como es costumbre en Programadores Anónimos, tenemos este espacio en donde Marcellus Wallace, si quiere, nos puede revelar su identidad. Y bueno, aquí estamos, los micrófonos son tuyos, por favor. Y al final, si nos quieres revelar la identidad o no, también nos puedes dejar una conclusión. Entonces, cuéntanos. Bueno, claro que sí. Mi nombre es Johan Echavarría. Soy tanto programador, ingeniero de software, como ajedrecista, maestro internacional de ajedrez. Así que estamos hablando aquí de 2 temas que me apasionan bastante. Y la verdad es que la conclusión mía es que estamos en un momento justo donde es muy emocionante, donde estamos empezando a descubrir cosas sobre esto, tanto en el ajedrez como en el mundo, en todas las demás áreas. Así que hay que estar alertas, porque esto es un momento histórico. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Johan por su tiempo. Esto fue un programa más de la 4ª temporada de Programadores Anónimos.